Buenas noches, comunidad de Macondo. Qué alegría volver a estar en este programa. La semana anterior la pasé en un campamento de refugiados saharauis situado en Argelia, en medio del desierto del Sáhara, literalmente en medio de la nada. Y casi sin conexión, como se han podido imaginar, una experiencia vital, profesional y personal que, bueno, sin exagerar, le cambia a una. No soy la misma persona que hace 2 semanas. Volví profundamente marcada por la causa saharaui, por las condiciones de vida que tienen casi 150.000 personas que se ven obligadas a malvivir ahí porque sus tierras están bajo la ocupación de Marruecos desde hace casi 50 años. Una, bueno, enésima causa justa, causa noble, pero muy desconocida para las mayorías y casi absolutamente silenciada. Hoy en esta edición de Macondo volveremos a hablar de otra causa muy parecida y muy noble y justa también, la Palestina, porque el gobierno de Netanyahu invadió el único refugio que le quedaba a los gazatíes, el paso de Rafah. Desde el 7 de octubre, decenas de miles de personas consiguieron salir de la franja de Gaza permanentemente bombardeada a través de ese punto, que era la única posible salida de ese infierno. Y bueno, ya no más porque el infierno llegó finalmente a Rafah, lo trajo el gobierno de Netanyahu. Mientras Israel avanza en su masacre transmitida online, miles de estudiantes se manifiestan por todo el mundo en contra del genocidio. Hay unas acampadas masivas en España, en Reino Unido, en México, en Estados Unidos, con algunos reclamos muy concretos hacia los gobiernos que, de momento, salvo escasísimas excepciones, pues no se inmutan y cierran filas en torno al Estado que perpetra el genocidio. Así que hablaremos de todo ello hoy con un invitado que ya conocen, y también iremos a nuestra Latinoamérica querida, porque Argentina acaba de convocar su segunda huelga general en 4 meses, y Panamá, sí, Panamá, un país que en este programa no tocamos aún, bueno, acaba de elegir un presidente nuevo. Muchos temas hoy, así que bienvenidos a Macondo. No se olviden de ponerle un me gusta, de dejar un comentario en este canal finalmente recuperado, algo que nos alegra profundamente. Así que, bueno, vamos sumándonos. Buenas noches, Ina. Buenas noches, Marquito Teruggi. Y buenas noches a toda la comunidad de Macondo. Vamos a comenzar el programa abordando esto que Ina estaba comentando, que es la incursión terrestre, militar, terrestre y aérea de Israel en Rafah, último rincón de Palestina. Yo supongo que mucha gente sabe, pero mucha no, pero es bueno que la gente se haga una idea de lo que es el mapa de la franja de Gaza, de esa región que tiene apenas unos 40 kilómetros por 20, es un lugar muy pequeño que se extiende de norte a sur por un territorio muy pequeño y que ha sido toda la población desplazada desde el norte hacia el extremo sur, ¿sí? Que es donde se encuentra el paso de Rafah. Es decir, no hay ningún otro lugar para ir más al sur sin cruzar Egipto, para lo cual además hay que usar los pasos. Ni Egipto ni Israel están permitiendo eso. Es decir, la población está arrinconada, estrictamente 1,5 millones de personas arrinconada en el extremo sur, sin ninguna salida. Hacia el norte no puede ir y hacia el sur tampoco. Y la toma de control de Israel del paso de Rafah además impide que desde Egipto ingrese cualquier tipo de ayuda humanitaria, y hay colas de decenas de kilómetros de camiones que vienen con provisiones que están impedidos de entrar. Así que además de estar arrinconados, siendo bombardeados y atacados militarmente, están sin provisiones, sin agua, sin alimentos, con una ingesta que calculó la ONU hace bien pocos días de unas cientos de calorías, muy por debajo de lo necesario para los propios niños. O sea, es una situación, un verdadero asedio y arrinconamiento en el extremo sur. Eso ha provocado, obviamente, todas estas movilizaciones, pero también repercusiones a nivel de gobiernos, incluso gobiernos inesperados como el caso de los Estados Unidos, donde ahora dice Joe Biden que no paró, de hecho, un envío de armas ofensivas, de bombas, de 1.800 bombas de determinado de un quilaje y 1.200 de otro,
lo cual generó repercusiones también en Israel, por cierto. Y otra de las repercusiones que generó fue en América Latina, que Colombia, el pasado 1 de mayo, decidió la ruptura de relaciones diplomáticas de Colombia con Israel a propósito de lo que está sucediendo. Y tenemos para conversar justamente un experto internacional en Medio Oriente, que además proviene de Colombia, que es Víctor Correa Lugo, que ya estuvo acá y a que le damos la bienvenida a Macondo. Buenas noches, Víctor, ¿cómo te va? Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, saludo a la mesa de trabajo y por supuesto a la audiencia. Víctor, para comenzar, esto que se esperaba, este infierno tan temido que se esperaba, pero que bueno, había gestiones a nivel internacional, incluso negociaciones para impedir que Israel ingresara al último rincón donde pueden estar los palestinos, que es Rafah, supone una ofensiva final de Israel. ¿Qué es lo que cabe esperar a partir de ahora? Porque ya no hay lugar donde puedan huir o refugiarse los pobladores palestinos. A ver, hay una cosa dolorosa en todo este proceso desde el año 48 y es que todo es esperable. El sionismo plantea un país en un territorio solo para judíos. Eso implica dos cosas. Uno, que se necesita tener un territorio vacío o vaciarlo. Y dos, que hay que vaciarlo de los no judíos. Por tanto, el sionismo necesariamente lleva una limpieza étnica. Y todas las limpiezas étnicas que hemos estudiado llevan a un genocidio. Segundo elemento, todos los crímenes que ha cometido Israel desde el año pasado, desde octubre hasta nuestros días, todos ya los conocíamos. Demoler casas, atacar ambulancias, bombardear hospitales, no hay ninguna novedad. Y ahora lo que nos encontramos, empatando con tu pregunta, es que nada de lo que va a suceder nos puede sorprender de que no lo sepamos. La comunidad internacional sabe desde el 48 para dónde iba esto. Se comprobó el 67 y del 7 de octubre hasta acá lo hemos comprobado. Y es el asesinato masivo, sistemático, deliberado de civiles, porque hace parte del proyecto sionista. El sionismo necesariamente en su ADN lleva implícito una limpieza étnica y eso implica un genocidio. Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy en Macondo. Tomando en cuenta el diagnóstico que estás planteando, ¿cómo pensás que sigue esta ofensiva terrestre? Porque uno ve que ya el conjunto del territorio de la Franja de Gaza ha sido, o por lo menos su gran parte, ocupado militarmente por Israel. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cuáles son las próximas instancias que se esperan? Tomando en cuenta que lo que estamos viendo estaba preanunciado, está generando un conjunto de tensiones diplomáticas, pero nada parece detener la hoja de ruta del actual gobierno. Varias cosas. La primera es que, si bien es cierto, el ejército de Israel ha actuado como una aplanadora, hay sitios como Han Yunis donde el ejército de Israel se ha tenido que retirar. Hay zonas como el barrio Al-Zeitún, que queda en las afueras de Gaza City, donde el ejército ha tenido que enfrentarse a la resistencia. Con esto lo que quiero decir es que no es cierto que haya tenido la capacidad militar de copar un 100% el territorio de Gaza. Y eso es muy indicativo en el sentido de que nos vendieron que Israel era el ejército de los más poderosos del mundo, el quinto más poderoso del mundo, enfrentado a una resistencia que siempre nos dijeron que eran 4 gatos con fusiles, y resulta que 7 meses después no han podido controlar ni siquiera la ciudad de Gaza. La segunda cosa es que vamos a ver con mayor intensidad los ataques en las siguientes horas. Los últimos informes muestran que la resistencia está combatiendo, algunos tanques han sido atacados, la entrada a un túnel era un falso túnel y fue activado militarmente por parte de Hamas. Ahora, el problema es que la concentración por kilómetro cuadrado, si no estoy mal, es de 21,000 personas. Es decir, cualquier explosivo que caiga sobre Rafah va a producir una mortandad. Lo que sí es cierto es que la comunidad internacional ha generado, junto con los medios de comunicación, un tipo de, la teoría del sapo en agua fría que se va calentando. Esa creo que todos la conocemos. Bueno, eso es lo que está sucediendo. Bombardear, matar, asesinar, y han generado un sentimiento de normalidad frente a eso. Entonces va a haber una masacre en las próximas horas, en los próximos días, pero ya la media
ha hecho la tarea, y la tarea es convencernos de que eso es normal, de que eso es natural. Víctor, muchas gracias por estar aquí. Una alegría tenerte siempre. Hace un par de días, varias agencias como Reuters, por ejemplo, han informado que Estados Unidos ha puesto en pausa el envío de armas a Israel. Justo Biden estaba avisando a Netanyahu que en caso de la invasión de Rafah suspendería el envío de bombas y munición. ¿Cómo evalúas esta información? Si es una suerte de lavado de cara, si esto puede influir de alguna forma en esta maquinaria bélica o si no significa nada, vamos. A ver, yo creo que Estados Unidos sabe perfectamente lo que está haciendo Israel. Los 35.000 toneladas de bombas que hasta hace poco le había enviado, saben que lo están usando. Ellos saben que crímenes de guerra. Por tanto, la tensión no es un mea culpa de, hombre, estamos matando palestinos, estamos contribuyendo a un genocidio, vamos a portarnos bien. Para nada. Dos, las tensiones dentro de Estados Unidos no es entre sionistas y antisionistas a nivel de las élites, porque sabemos que todos son sionistas. Desde Obama, devolvámonos a Ronald Reagan hasta acá, todos son sionistas y de la misma talla. Es decir, en las próximas elecciones, gane Trump o gane Biden, su política exterior frente a Israel va a ser siguiendo exactamente la misma. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que hay una coyuntura electoral, y la coyuntura electoral obliga a que ciertos sectores de Estados Unidos manden mensajes de aparente paz y de aparente credibilidad. Voy a dar un ejemplo de ese tipo de manipulación con otro actor, Turquía. Turquía dice, hemos roto todo el comercio con Israel, pero el gas, el combustible, el petróleo que está viniendo de Azerbaiyán vía Turquía sigue alimentando a Israel. Si Turquía cerrase la llave, en 24 horas tendríamos una crisis para Israel que obligaría a replantearse el genocidio. Lo mismo va a hacer Estados Unidos. Entonces nos vende la idea de que está muy preocupado, más o menos lo que hace Josep Borrell, de decirnos que está muy preocupado por los derechos humanos, pero cuando aterrizamos en las implicaciones reales de esas decisiones, nos encontramos que no hay nada de fondo. Estados Unidos va a seguir jugando a eso, y creo dentro de eso, mi hipótesis menos, que si tienen que sacrificar a Netanyahu, lo van a hacer, y lo van a colocar como el malo malísimo para de renunciar a Netanyahu, pero salvar el sionismo. Víctor, el panorama que está planteado, me parece que de repente podés completarlo incorporando lo que sucedió hace pocas semanas entre Israel e Irán. ¿Te parece que Irán está llamado a jugar un papel en este momento? Porque ahí hubo acciones militares concretas y todo indicaba que podía estar escalando también a la región este mismo conflicto. Hay algunas guerras que se resuelven o se definen en las mesas de negociación o en los mapas de los expertos, y otras en el campo de batalla. Esta se está decidiendo en el campo de batalla. El mensaje de Irán es claro, yo creo que hay que verlo con mucho cuidado. Primero, porque fue capaz de plantarle cara a Israel por primera vez. Segundo, lo hizo sin atacar bienes civiles. Hubiera querido causar pánico, bombardea, por ejemplo, el aeropuerto de Tel Aviv, que no hizo. Tercero, demostró que podría, mediante drones, activar todo el sistema de defensa israelí, es decir, como el que prende un árbol de Navidad para ver por dónde están los huecos, y meterle 9 misiles y destrozar 2 objetivos militares importantes para Israel. Yo creo que el mensaje es absolutamente contundente. La respuesta de Israel fue, por no decir vergonzosa. Uno de los líderes iraníes decía, nos están atacando con los drones con los que juegan nuestros hijos. Es decir, Israel hoy por hoy tiene mucho de tigre de papel, y eso de tigre de papel pesa mucho. Ahora, sabemos que el frente de la resistencia no solamente implica Irán, implica Yemen, que está atravesado, para desgracia del sionismo, precisamente en el Mar Rojo. Está Irak, que si ustedes siguen las acciones militares semana a semana se han incrementado muchísimo, y está al frente de Hezbollah, donde han hecho uso de misiles mucho más complejos día a día. Lo que uno ve es que hay una propuesta de eje de resistencia. Entonces, Irán, yo lo leo, primero, dentro de un país que es capaz de por fin ponerle un tate quieto a Israel. Segundo, muestra que tiene una capacidad militar
ante la cual hasta Estados Unidos dio un paso atrás. Y lo tercero, que esa red que he mencionado de Yemen, Irak, Líbano, Siria, Irán, hay que verla como un todo. Conecto la pregunta que te hacía antes con lo que preguntaba Leandro recién, porque cuando fueron los días más álgidos del ataque de Irán sobre Israel, la respuesta que quedó en una zona tal vez de poca precisión exactamente de qué fue lo que pasó cuando Israel respondió a Irán, dio lugar a diferentes análisis y algunos me llamaron la atención. Uno, efectivamente, esta idea de que Netanyahu, digamos, en apariencia está avanzando en sus objetivos en la guerra, pero en realidad está en una suerte de pantano que no está claro cómo piensa salir de eso o cuál es su, digamos, desenlace final en cómo lo está pensando, y que a su vez cuando atacó la embajada de Irán en Siria o fue un error de cálculo o intentó justamente atraer a Irán al campo de batalla, pero digamos, ahí hay un conjunto de especulaciones que están cruzadas y quisiera ver si pudieras ordenar según tu mirada, efectivamente en qué estadio está en términos bélicos en Gaza, si está o no ganando Israel y en segundo lugar si lo que pasó, que desencadenó la respuesta de Irán, fue algo calculado, algo que se salió un poco de cauce, algo que busca escalar porque no quiere terminar la guerra. Son muchas preguntas en una, pero si pudieras hacer una síntesis Bueno, según tu mirada sería interesante. vamos a intentarlo. Tratar de ordenar Oriente Medio es una tarea imposible y de seguro un fracaso, pero vamos a intentar decir algo. La primera cosa es que el ataque que hace Israel contra una sede diplomática iraní en Siria es más de lo mismo. Israel ha estado bombardeando a los vecinos, ha estado bombardeando a Líbano, ha estado bombardeando a Siria y es parte de su política. Una guerra regionalizada en la que alguna potencia se ve arrastrada, estoy hablando de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos o de Alemania, le conviene muchísimo a Netanyahu. ¿Y por qué digo Netanyahu más que Israel? Porque Netanyahu como persona tiene dos alternativas. Una, derrotar militarmente a la resistencia, derrotar a Hamas y ganar. O dos, irse a la cárcel por corrupto. O sea, no veo otro escenario. Y por eso quiere arrastrar a los Estados Unidos a una locura y la provocación fue claramente tratando de generar una mayor escalada de la zona. Fíjense ustedes la postura de Nasrallah, el comandante de Hezbollah, en sus declaraciones. Es profundamente medido en desarrollar actos de guerra contra Israel para mantenerlo, pero sin llevar eso a una guerra regional. Y eso es parte del equilibrio que tiene que hacer para no darle la oportunidad a Israel de involucrar a los Estados Unidos. Eso yo creo que es una cosa fundamental que se está dando. Ahora, el problema grave está en que hay un problema digamos, que se está pegando un tiro en el pie del sionismo. El sionismo ha generado un escenario en el cual ya lo que está en juego no es la supervivencia de los palestinos, es la supervivencia del proyecto sionista. ¿Qué es el sionismo? La oferta de un hogar nacional seguro para los judíos. No hay lugar más inseguro en el mundo para los judíos hoy que Israel. Es decir, el proyecto político llamado sionismo ha fracasado rotundamente porque no garantizó nada de lo dicho. Con eso te respondo a la primera pregunta. Y la segunda me la tienes que recordar porque ya la olvidé. No, bueno, tenía que ver un poco con este balance de hasta qué punto está ganando, entre comillas, porque hay muchas variables para desgranar ese término, en Gaza o no, Vale, porque he leído artículos en el vale. Haaretz que plantean justamente todo lo contrario. A ver, yo lo que pienso es que, como en el caso de las resistencias, vamos a utilizar un símil que se usó mucho en el análisis de las guerrillas de América Latina. Se solía decir, una guerrilla gana cuando no pierde y un Estado pierde cuando no gana. Es decir, el solo hecho de que la resistencia armada de Hamas y de Yihad Islámico y del Frente Democrático, el Frente Popular y las demás organizaciones llegue a 7 meses y tenga la capacidad de arrojar lluvias de misiles como la que hicieron hoy, perdón, o de enfrentar con los famosos Yasin 105 los tanques de guerra Merkava y destruir más de 1000 tanques hasta el momento, eso demuestra que hay una capacidad militar inmensa. Yo tuve la posibilidad de entrevistar hace poco a un comandante de Hamas y él me decía, tenemos 300 kilómetros de túneles, tenemos cohetes de 200 kilómetros y eso, hay mucho de eso que está intacto, mucho de eso que está intacto. Por tanto, no estamos frente a un actor que jamás no jugó todas las cartas el primer día. De hecho, me decía que el 7 de octubre participaron 3.000 combatientes de ellos, que tienen 40.000, más los otros grupos.
Por tanto, la apuesta de Hamas es una apuesta de guerra de desgaste y está produciendo muchísimos resultados. Es decir, hoy por hoy, el impacto en la economía israelí, el impacto en la producción agrícola que se ha afectado en el norte por Hezbollah y en el sur por Hamas, el impacto en las fracturas internas. Fíjense que aunque hay un enemigo exterior, Israel no se ha unido, sino permanece roto. Los ortodoxos no quieren prestar servicio militar, los familiares de las víctimas están forzando un diálogo. O sea, hay muchas rupturas internas dentro de Netanyahu. Hacia afuera está pésimo porque está buscando, incluso tensionando sus relaciones con el propio Estados Unidos. Con Rusia, ya ni se diga. Con Turquía rompieron relaciones comerciales, por lo menos en lo teórico. Con el mundo árabe está opuesto. Con Arabia Saudita, que quería acercarse, no lo logró. En América Latina ha generado una movilización muy grande en contra de. Entre los estudiantes de Estados Unidos también. En lo político ha fracasado, en lo económico también y en lo militar también porque no ha dado resultados. Es decir, el único comandante relevante de Hamas que ha sido muerto murió en Beirut por un ataque en una zona que no es de combate. Entonces, a ese nivel de cuando un grupo de paracaidistas, por ejemplo, hace 8 días dice no queremos entrar a Rafah, es porque hay unos sentimientos de fracaso. Y eso tal vez desde el punto de vista de la psicología de la guerra es lo más importante. El ejército de Israel hoy se ve a sí mismo como un fracaso. Wow. Víctor, hablando de los resultados más allá del campo de batalla, también aprovecho para hacerte 2 preguntas. ¿Cómo evalúas el potencial de influencia de las manifestaciones, de las acampadas estudiantiles que se están produciendo en todo el mundo, de influencia en los respectivos gobiernos, ¿no? Aquí en España, en Europa, en Estados Unidos? Por un lado, y por el otro lado, ¿hasta qué punto este genocidio puede marcar la campaña presidencial en Estados Unidos? ¿Hasta qué punto le va a pasar factura a Biden? Empecemos por lo último, después me tendrás que recordar la primera pregunta. Biden se está enfrentando a un juego político, pero yo lo que invito a la audiencia a que tengamos en cuenta es que Trump o Biden, para efectos de la causa palestina, es exactamente lo mismo. Yo no creo que haya ningún cambio. Es más, voy a decir algo un poquito atrevido para algunas personas. Quien saca las tropas de Afganistán es Donald Trump. Quien reduce el número de tropas gringas en Siria es Donald Trump. Entonces aquí nos han echado un cuento de que los demócratas son menos guerreristas que los halcones republicanos. A ver, quien más mandó tropas a Afganistán fue Barack Obama. Con lo cual, para el palestino de a pie va a pasar exactamente lo mismo. Claro, Donald Trump dice, hombre, yo lo hubiera resuelto y yo voy a modificar esto y yo ya Irán lo hubiera puesto en su sitio. Los dos van a jugar una campaña populista donde la agenda de Israel está presente. Pero no va a ser más que un show de cara a la galería. La ciudadanía. Sin duda, porque lo ha manejado muy mal. Yo sí creo que lo van a castigar. El problema es que lo castigan pensando que la alternativa es mejor. Ahora, el juego, precisamente por eso Biden va a hacer todo el show mediático de que se aleja de Israel, de que señor Netanyahu lo está haciendo mal, de no le vamos a mandar más bombas, así se la siga mandando. Entonces caemos en una cosa muy esquizoide, con perdón de los esquizofrénicos. Y es por un lado un discurso mediático de cara al electorado estadounidense y 2, un discurso real. Y es que las ayudas de Estados Unidos a Israel no van a cesar. Eso por un lado. Ahora, con relación al movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil fue importante, mayo del 68, el Zócalo en México, la guerra de Vietnam, las marchas de la mal llamada primavera árabe, todo eso lo sabemos. El problema es que esas marchas tienen un límite y es creer que la marcha per se va a producir un cambio. Acordémonos, Ina, en el 2003, en marzo del 2003, salíamos por millones en Europa a decir no a la guerra de Irak, pero eso no trancó la guerra. Acordémonos, en el 2011 hubo marchas en el mundo árabe diciendo queremos democracia, pero eso no impulsó la democracia. Con eso no estoy desconociendo ni subvalorando la importancia del movimiento estudiantil a nivel mundial, ya no solo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Canadá, en México, en Líbano, en Australia, en Luxemburgo, en la Universidad de Ámsterdam, por ejemplo. Todo eso es cierto, pero entender que eso requiere de otra pata. Por ejemplo, que el movimiento sindical contribuya a una tarea que ya habían asumido varios sindicatos de no volver ni a cargar ni a descargar aviones
barcos que vayan o vengan de Israel. Entonces hay una serie de medidas. ¿Qué pasa con la Corte Penal Internacional? ¿Qué pasa con la Corte Internacional de Justicia? Entender las marchas como una parte de, pero no entender las marchas ni como no sobrevalorar unas marchas que tienen unos límites por su propia naturaleza. No se te escucha, Leandro. Leandro está muteando. Sí. Hola. Víctor, disculpen. Y hubo un pronunciamiento el Consejo de Seguridad de la ONU pidiendo el cese al fuego, de la Asamblea General de la ONU. Hubo algunos pronunciamientos que fueron vetados, pero en una última instancia el propio Estados Unidos se abstuvo, o sea, no hubo veto. Pronunciamientos que Israel no ha cumplido. Está el caso promovido por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia, que por lo menos de manera cautelar ordenó una serie de medidas que Israel no ha cumplido, además de estas movilizaciones importantes a nivel estudiantil o de las poblaciones de muchos países. Parece ser Israel como invulnerable dentro de su proyecto a ese tipo, a casi toda manifestación, y también a los pronunciamientos de los organismos multilaterales o de los organismos internacionales. En ese contexto, las reacciones en los diferentes continentes, por llamarlo de algún modo, no han sido iguales, y me interesa conocer tu percepción sobre cómo ha sido la reacción en América del Sur o en América Latina, donde ha habido países que se han pronunciado. Recordemos las expresiones muy duras de Lula llamando genocidio a esto, las del propio Boric en Chile, y esta última que toma el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, rompiendo relaciones diplomáticas. Gustavo Petro, que ya había sido de los primeros en manifestarse. ¿Qué análisis haces de estas repercusiones en nuestro continente, de este conflicto, de este genocidio? Y a la luz de esas repercusiones, ¿qué podemos esperar hacia adelante? Bueno, lo primero es que, tal como lo sabíamos, voy a dar 4 ejemplos. La adquisición de tierras por medio de la fuerza es ilegal en el derecho, pero eso no ha afectado a Israel. La colonización, la ocupación de Jerusalén es ilegal, eso no ha afectado a Israel. Las colonias, los asentamientos judíos en territorio palestino es ilegal. Y eso no ha afectado a Israel. El regreso de los palestinos refugiados está en el derecho internacional, y eso tampoco ha afectado. Es decir, todas las preguntas esenciales del conflicto palestino ya tienen respuesta en el derecho, pero sabemos que Israel se limpia la nariz con el derecho internacional. Por tanto, tampoco es una sorpresa que lo haga con la resolución del Consejo de Seguridad que pedía un cese al fuego durante el mes de Ramadán. Yo no veo ninguna diferencia, desafortunadamente era esperable. En ese marco, uno oye la voz del presidente Lula, el presidente Boris, el presidente Petro, y lo que uno empieza a ver es que hay una postura latinoamericana bien marcada. Por un lado tenemos eso, pero por otro lado no olvidemos que hay un Bukele, hay un Milei y hay unas fuertes, Bolsonaro, que tienen una clara predilección. Y eso decanta muchísimo. Fíjense que en el caso colombiano, los antipetristas son los mismos de la extrema derecha, pero son los mismos que el 21 de abril salieron en Bogotá a marchar con banderas de Israel. El 1 de mayo salimos a marchar los que somos seguidores del proyecto de cambio que lidera Gustavo Petro, y la segura bandera más mostrada, ondeada, fue la bandera palestina. O sea, hay una clara diferencia. Yo no quiero decir que la causa palestina sea solo de izquierda o solo de musulmanes o solo de árabes, pero sí es cierto que se ha empezado a decantar muchísimo en América Latina, y esa polarización no es gratuita, sino que refleja también, por un lado, gente que piensa que, hombre, que la justicia merece una oportunidad, que la dignidad de la gente merece cierto reconocimiento, que la igualdad merece un espacio, y en ese entorno aparece Boris, aparece Petro, aparece Lula. Pero tenemos otros gobiernos dictatoriales, verticales, represivos, autoritarios, y en ese lado pues tendríamos a un Milei, a un Bolsonaro, a un Bukele. Para mí la causa palestina ha permitido además aflorar en muchos lados lo que hay detrás de la gente. En el caso colombiano, si me lo permites, mucha gente que se la daba de progre y que se la daba de activista, pues ha salido del closet, es la expresión que yo suelo usar, y son sionistas finalmente que están saliendo. Incluso medios de comunicación que aparentemente eran de izquierda o eran progres han terminado por aplaudir o por lo menos guardar silencio frente al genocidio. Entonces,
lo que ha representado la causa palestina, no solamente la causa palestina per se, sino que ha permitido desenmascarar a mucha gente sobre cómo entiende su postura frente al derecho, frente a las relaciones internacionales, frente a la academia, frente a la ONU y el manejo de los medios de comunicación. Víctor, muchísimas gracias otra vez por estar aquí. A todos los seguidores de Macondo les recuerdo que Víctor de Currea Lugo acaba de publicar su libro Palestina, Genocidio y Resistencia, que contiene explicaciones de lo que sucedió el octubre pasado, también entrevistas a víctimas y a la resistencia, y también Víctor hizo un documental sobre la lucha palestina. Víctor, si nos puedes decir dónde se puede comprar el libro y cómo se puede ver el documental para que todos lo sepan. Este libro lleva muy poco, está caliente todavía, recién salido, pero a partir del lunes estará en las principales librerías en Colombia. Estamos buscando una edición electrónica para poder que llegue a otras partes. Y el video le hemos hecho algunos ajustes, pero lo tendremos la semana entrante en mi cuenta de Vimeo, pero en mis cuentas, en mi página web, victordecurrealugo.com, estaré publicando. Ahí tengo un podcast y una serie de programas. Hay algunos libros descargables, por supuesto gratuitos, que es en lo que yo creo. Este no, porque es de editorial, pero los libros que uno hace como independiente se procura que sean gratuitos, porque yo creo que el conocimiento hay que difundirlo de la manera más democrática posible. Excelente, les recomendamos a todos seguir el trabajo de Víctor, uno de los mejores especialistas en esta zona sobre todo. Muchísimas gracias, Víctor, esperamos volverte a ver en Macondo de nuevo. Gracias a la mesa de trabajo y gracias a la audiencia. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos al corte. Les recuerdo que hace falta, es totalmente necesario poner me gusta, compartir, dejar los comentarios y ya si quieren y si pueden dejar alguna que otra donación.